Todos ustedes conocen el Instituto Maiztegui, el INEV, como lo llamamos en la jerga, que viene desde hace muchísimos años luchando principalmente contra lo que es una enfermedad endémica en esta zona, que es la fiebre hemorrágica argentina. Lo que tal vez no tenga la difusión que se merece es el trabajo enorme que hace la Fundación por el Instituto Maiztegui, que se encarga justamente de buscar recursos para que el instituto siga investigando y funcionando. Hoy tenemos aquí, tengo el gusto de saludar al vicepresidente de esa institución, de esa fundación, que es el señor Eduardo Fondato. Eduardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Bueno, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes y bueno, que nos den esta posibilidad de difundir un poco nuestras cosas y el trabajo que se viene haciendo. Al contrario, el gusto es nuestro justamente por el enorme trabajo que llevan adelante. Bueno, Eduardo, vamos a hacer un raconto histórico básico. ¿Cómo y cuándo surge la Fundación Maiztegui? Bueno, la fundación tiene inicio, digamos, arranca en el año 1991, ya con la vacuna de la Candid 1 aprobada por la Organización Mundial de la Salud, y el instituto que venía trabajando fuerte, pero bueno, se necesitaban más recursos, los recursos del Estado por ahí no eran necesarios porque hacía falta un esfuerzo extraordinario para dotarlo de mayor tecnología, de mejores, digamos, elementos para poder seguir investigando y para en un futuro producir la vacuna acá, que en un principio se empezó a producir en Estados Unidos, ¿no es cierto? Así que bueno, la fundación se crea un poco a la par del instituto. La fundación es independiente, es una entidad que es totalmente independiente del instituto, pero trabaja en pos de la difusión y todo eso más. Se crea la fundación, digamos, como puente, como nexo para conseguir aportes de distintas empresas y entidades, que realmente hubo muchísimas empresas y entidades del sur de Santa Fe. ¿Cómo hicieron? O sea, ¿empezaron a golpear puertas? Claro, ¿Hicieron algún evento? Exacto. Yo no participo en la fundación desde los inicios. No. Yo hace más o menos 10 años. Pero bueno, se generaron muchísimos contactos. Es más, si bien, como te digo, la fundación no depende del instituto, pero sí se forma un poco de la mano también de don Julio Maiztegui, porque bueno, había que buscar la forma de conseguir recursos. Entonces, claro, los recursos son siempre escasos para este caso y claro, justamente la necesidad de sumar aportes. En la inteligencia de la gente que trabajó en aquel momento, fíjate vos que las primeras 2 reuniones que fueron multitudinarias, de acuerdo a lo que vemos por las actas y por la cantidad de gente que participó, y entidades y empresas, las primeras 2 reuniones se realizaron en Rosario, en la ciudad de Rosario. Si bien la fundación tiene sede en Pergamino, iba a tener sede en Pergamino, pero bueno, la verdad que en Rosario, ¿por qué? Porque iba a haber mucha más cantidad de empresas y entidades a la cual se podía llegar, porque si se circunscribía solamente al ámbito de Pergamino, era muy chico el horizonte, ¿no es claro, cierto? Y la zona donde tiene injerencia el Instituto Maiztegui excede los límites de Pergamino. Exactamente. El instituto, digamos, después, bueno, siguió investigando, se siguió trabajando, se sigue trabajando y se sigue investigando. Realmente es admirable la tarea que hacen los médicos, los profesionales, las profesionales del instituto en la investigación, no solamente de fiebre hemorrágica argentina, que sigue habiendo avances, se sigue trabajando sobre la vacuna, sobre la posibilidad de ver un poco, ampliar la edad de vacunación. Yo no voy a entrar en los temas médicos, ¿no es cierto? No, lógico. Pero sí lo que nos transmiten desde el instituto. O sea, lo que sí me gustaría que quedara claro es que justamente se sigue necesitando el trabajo de la Fundación Maiztegui para seguir avanzando en la investigación, en la aplicación de la vacuna, en el trabajo que se lleva adelante. Claro, la Fundación, ya te digo, en la época donde la fiebre hemorrágica pegó fuerte, realmente tenía un protagonismo importante, y como sabemos, el argentino es muy solidario ante los eventos extraordinarios. En aquel momento, lamentablemente, y los que somos de esta zona sabemos lo que fue, vimos lamentablemente morir mucha gente. Entonces, claro, era una preocupación fuerte y hubo muchísimas... Claro, recuerdo que el tema estaba en boca de todo el mundo. Exactamente. Decía, mira, se le llamaba mal de los rastrojos, se ¿no? le llamaba mal de los persona rastrojos. se agarró mal de los rastrojos. Exacto. Después se descubrió el plasma también. Exactamente. Entonces,
te decía para terminar la Sí, idea, sí. en aquel momento fue muy importante el aporte de muchas empresas y entidades y eso colaboró. Después, claro, con el plasma pasa del 30% que era la mortalidad, pasa al 1%. Después la vacuna, con la vacuna se atenuó muchísimo la enfermedad. Entonces, como se apagó el fuego, digamos, Inicial, sí. inicial, las empresas y entidades que aportaban se fueron distrayendo en otras cosas y la verdad que la fundación se quedó prácticamente sin recursos. Hoy nosotros nos mantenemos por los recursos de las entidades fundadoras. Entidades fundadoras son 6 entidades que dependen del sector agropecuario, ACA, o sea, Asociación de Cooperativas Argentinas, AFA, Agricultores Federados Argentinos, Federada Salud, que es la obra social que de es la AFA. obra social, Federación Agraria, la segunda, Seguros, y la Cámara de Comercio de Pergamino. Esas son las 6 entidades de la fundadora y de las cuales hoy golpeamos la puerta porque nosotros somos miembros representativos de esas entidades. En mi caso yo represento a ACA, el presidente que es Ariel Torti representa a Federada, Daniel Ambarri que es el secretario. Pensándolo, ¿no? Agraria. Perdón por la, Sí. interrupción, pero quedo pensando que la única entidad privada de todas las que mencionaste es la segunda compañía de seguros. Claro, no son entidades privadas porque Bueno, ACA... quiero decir, cosas- sí. Entonces, digamos... Pero no son las que- empresas, son instituciones. Claro, son las que hoy nos mantiene vivos, ¿no es cierto? Entonces, el trabajo que venimos haciendo hace 3 o 4 años es reinstalar a la fundación. Y como no tenemos forma de generar recursos, no somos una empresa comercial. Claro. Porque una empresa comercial pone dinero Invierte en y, publicidad, claro, en promoción, y realmente en pocos meses. Claro, nosotros no somos una empresa comercial. Entonces necesitamos, empezamos yendo a Agroactiva, a la Expo acá en Pergamino, ya por 4º año consecutivo. A la están Expo de vacunando Salto. allí Exacto. con muy buena Con repercusión. un vacunatorio, pensando qué podíamos hacer. Realmente vamos a Agroactiva, vamos a Expo Agro, al Congreso de Brasil, porque somos invitados, ¿no es cierto? No tenemos forma de solventar el costo que tiene ir a una empresa semejante. Pero bueno, somos invitados. Entonces venimos haciendo todo este trabajo como para volver a reinstalar la fundación y volver a interesar a las entidades, las empresas, a la gente. ¿Con para qué volver a éxito gozar. hasta el momento, Eduardo? Mira, bien, nosotros Bien. siempre decimos, es como que estamos todavía en la etapa de reinstalar. Cuando vos no tenés un apoyo con una empresa comercial para generar recursos, tenés que hacerlo muy a pulmón. Entonces, para 3 años ya en Agroactiva, 2.º año ya para 3.º en Expo Agro, 4.º año acá en la Expo de Pergamino, 3.er año vamos a ir ahora el domingo a la Expo de Salto. Es muy lento el proceso para que empieces a trascender y que te empiecen a conocer y que empiecen. Entonces, todavía no salimos a pedir el recurso necesario porque tenés que hacerte conocido. Porque la gente al principio preguntaba a las entidades, ¿y para qué? Y sabemos que es para salud y sabemos, pero bueno, así que... Bueno, más allá de que ustedes estén ahora haciendo esta tarea de difusión, existe un respaldo, que son los 34 años que llevan trabajando por el instituto. Exactamente. Hay un trabajo, un camino recorrido, hay un trabajo hecho y realmente, bueno, esta vuelta a poner en valor a la fundación creo que va a ser, va a dar los frutos necesarios como para volver a hacer ese puente importante para... Y hoy, bueno, estamos yendo a los eventos y también estamos haciendo difusiones de las escuelas secundarias. ¿De qué manera, Eduardo? Estamos dando charlas en las escuelas secundarias, charlas coordinadas, todo con información, no es médica, la damos nosotros, pero son charlas que ya llevamos 30 y pico de pueblos. Impresionante, ¿eh? Muy acá en la zona, de la zona acá de provincia de Buenos Aires, provincia de Santa Fe. Hemos ido hasta Arequito, San José de la Esquina. Sí, todos Mario lugares Susana. donde es endémico. La el mal semana de los que viene rastrojos. tenemos, bueno, esta semana tenemos la Emilia, lunes tenemos en Urquiza, y la semana que viene nos han invitado y estamos trascendiendo un poco, vamos a la provincia de Córdoba, tenemos 2 charlas en Leones el día 1 y una charla también de un auditorio importante en Almafuerte, en Río Tercero, Sí. el día 2 de octubre. Así que bueno, todo eso hace de que se vaya
trabajando mucho en la difusión y es muy valorado por las escuelas, por los profesores, Te iba a por preguntar docentes. eso, ¿con qué receptividad a las charlas que ustedes Claro, dan? realmente nosotros nos ha sorprendido porque nos empezaron a llamar de distintos lugares. Bueno, ¿por qué? Porque la fiebre hemorrágica es algo de la cual se está hablando poco, salvo los médicos que están dedicados a la actividad. No hay, los medios nacionales no hablan de esto porque no hay recursos, no hay intereses comerciales detrás de esto. Entonces, a las escuelas les interesa el tema, a los docentes les interesa porque tienen que hablar del tema. Los médicos jóvenes por ahí no están hablando demasiado porque no han vivido esa realidad. Y hay una realidad de que hay una franja de la población joven, mediana edad, que no conoció todo esto. Entonces hay que trabajar mucho sobre eso. Claro, y justamente es paradójico porque en realidad se redujo la cantidad de casos, o al menos la mortalidad, gracias al trabajo que realizaron tanto el Instituto como la Fundación. Exactamente. En su momento, no solamente desde el punto de vista médico, sino también en la concientización, aquellos programas tan conocidos de televisión, las charlas, los folletos. Exactamente. Creo que hoy hay que seguir machacando sobre eso, porque justamente, si bien la enfermedad se atenuó mucho por efecto justamente del plasma previo y de la vacuna, fundamentalmente de la vacuna, pero sigue habiendo casos, hay 50, 60 casos todos los años y lamentablemente todos casos de personas que no están vacunadas y lamentablemente hay 5 o 6 personas fallecidas todos los años. Y este año no es la excepción, este año ya van, en agosto ya llevan 50 casos, o sea, está un poco por encima del promedio de lo que viene siendo años anteriores. Por supuesto, los primeros años había 2.000 casos, después había 400, después se fue atenuando y hoy, pero este promedio de 40 a 50 casos por año sigue existiendo. Es una enfermedad que transmite un roedor, un vector de la naturaleza, y no va a desaparecer. O sea, entonces, Claro, es el virus Junín el que lo causa. Se denominaba virus Junín porque el virus lo transmite un roedor, el ratón maicero, digamos, Sí. un Calomus musculino es el nombre científico, técnico. Entonces no se sabía de qué era, entonces se denominaba virus Junín. Después, como se descubre que lo transmite un roedor, todo por estudio del equipo del doctor Maistegui, entonces se lo denominó mal de los rastrojos, por llamarlo de alguna forma, porque no se sabía. Claro, Y después técnicamente se lo denomina fiebre hemorrágica argentina, ¿no es cierto? Eduardo, ¿cómo puede acercarse, cómo puede la ciudadanía colaborar con la Fundación? Difundiendo, siguiendo con estas charlas, ¿cómo se puede hacer? Claro, ¿Qué nosotros... podemos aportar los pergaminenses para dar una mano? Mira, nosotros tenemos la sede en la calle General Paz, pero lamentablemente, por esa falta de recursos, no tenemos personal administrativo. O sea, la Fundación tuvo personal administrativo durante mucho tiempo y hoy no tenemos personal administrativo, entonces la sede está ahí cuando vamos a algún rato. Calle General Paz, entre San Nicolás y 25 de Mayo. San Nicolás, Mano izquierda. Exactamente, General Paz 543. Bueno, a través de Instagram, a través de Facebook, a través del mail, digamos, el mail de la Fundación. Ahí lo tenemos en pantalla. Exactamente, ese es el mail de la Fundación. Por ahí nos escriben, nosotros eso sí lo vemos, y por ahí los celulares nuestros. ¿Cierto? Vamos a dar un número de teléfono a continuación, que es 2477, ahí lo tenemos en pantalla, 2477-319523, para comunicarse con la Fundación Maistegui y, bueno, aportar lo que se pueda, ¿no? Sí, fundamentalmente que nos llamen, que nos pregunten, lo asesoramos un poquito en qué se trata esto, porque cuando se trata de aportar, cuando hay una epidemia, digamos, en marcha, o cuando hay una inundación, el argentino es muy solidario, las Malvinas y todo lo demás, el COVID, pero después cuando eso se apaga, hay que volver a explicar, ¿viste? Claro, el problema sigue. Exacto. El COVID fue un flagelo y todo el mundo salimos a poner la mano en los bolsillos, ¿viste? A comprar barbijo, a ver qué podíamos aportar. Y hoy, si te vienen a pedir algo para el COVID, es como que decís, che, ¿pero por qué? Entonces esto es lo mismo. La Fundación, la fiebre hemorrágica sigue estando, pero la gente piensa que es una enfermedad del pasado. Hay toda una generación, los menores de 60 años, 50 y pico para abajo, no la vivieron. Entonces es como que hay que volver a
a recordar que está vigente, ¿no? Yo tengo 46 y recuerdo los informes, ¿no?, que había sobre la fiebre hemorrágica argentina y que nuestros padres nos decían, ojo si van al campo, no se acerquen cuando estén cortando los pastos y esas cosas, porque estaba la creencia de que entre los pastos cortados estaba la posibilidad de contagiarse. Claro, recuerdo. vos sabés que así como todo, mucho ha ido cambiando y evolucionando, hoy también, justamente hace unos días comentaba la directora del instituto, el 50% de los enfermos actuales, de los casos confirmados de fiebre hemorrágica, son urbanos. La mitad son urbanos. La mitad son urbanos. ¿Por qué? Por un lado, porque en el campo hay mucho menos mano de obra. Sí, es cierto. Para darnos una idea, Sí. la época... Pocas cuando población arranca rural. la fiebre hemorrágica, la cosechadora, la cosechadora con 4 personas, Claro, el conductor, sí, sí. el ayudante, el bolsero, el costurero, y 3 personas o 4 en el tractor y el acoplador para cargar las bolsas. Entonces había 7 u 8 personas solamente para un proceso. Hoy hay 2 personas. El que va en la cosechadora, que tiene sus elementos tecnológicos que le anuncia si se cortó la correa, y el que va en el tractor. Entonces hay muchísimo menos manos de obra, por eso hay mucho menos posibilidades. Entonces, y el roedor sale del rastrojo y va al parque. Nosotros estamos en una Claro. ciudad agrícola, digamos, zona rodeada, zona agrícola. Entonces es muy importante que la población se concientice que no solamente la persona que está en contacto con la actividad de campo tiene que, digamos, acudir a la vacuna, ¿no es cierto? Hay que vacunarse, eso es lo importante. Exactamente. La vacuna es una sola vez en la vida. Ujú. Digamos, no necesita, en mi caso yo fui voluntario, cuando la Organización Mundial de la Salud exige, el último paso era la vacunación de 6.000 voluntarios, 3.000 iban a tener vacuna y 3.000 no, en mi caso yo tenía placebo. Tuvimos un estudio de 1 año y medio, digamos, hasta que se abrieron los sobres y se establecieron. Yo me vacuné hace muchísimos años y una sola vez. Entonces, Y protege, inmuniza de ahí en más. se inmuniza, o sea, no necesita refuerzo, no necesita... Entonces, y es una vacuna que es totalmente inofensiva, no hay ningún problema. En mi caso, nosotros trabajamos, digamos, difundimos esto, no somos pro vacuna, y con el COVID, viste, hubo un poco ni pro vacuna, de no, pero- saturación de vacunas. Sí. Entonces, pero bueno, él es realmente la prevención, es la vacuna, y bueno, no hay casos, de todos los casos que hay todos los años, no hay casos de gente que esté vacunada. El que está vacunado está inmunizado. Eduardo, bueno, se nos ha agotado el tiempo, ha sido un placer contar Perfecto. con tu presencia aquí, pero quiero que sepas que cuentes con este programa y con diarionucleo.com para la difusión de las actividades de la Fundación Maiztegui. Perfecto. El agradecimiento nuestro, porque esta es la única forma, o no hay medios nacionales hablando de esto, salvo cuando vamos a una expo. No. Entonces, es muy importante el trabajo que hacen ustedes para difundir a nivel regional todo esto, ¿no? Y el que hacen ustedes, por supuesto, llevando adelante la Fundación. Muchas Bueno. gracias, Eduardo, es un placer. Bueno, A disposición. un gusto y muchas gracias por ustedes. Al contrario.